dice el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo: He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Estamos en una sección muy importante de la epístola a los romanos. Esa sección está entre Romanos 1:18 y 3:20. Es una gran sección en la que Pablo busca mostrar que todos, absolutamente todos los seres humanos están totalmente depravados, son culpables ante Dios y están bajo la ira de Dios. Y solo la justicia de Dios, la justicia de Cristo, la que se recibe por fe gratuitamente por el mensaje del Evangelio, los puede librar de esa ira terrible de Dios que está por venir. Por lo cual, a todos, absolutamente a todos, se les debe predicar con urgencia el Evangelio. Tengo que resaltar la absoluta importancia de esta sección. La carta a los romanos es la exposición más brillante del Evangelio de Dios, pero esta sección, podríamos decir, es la sección más importante de toda la carta, porque para poder entender correctamente el Evangelio de Dios, hay que entender primero la mala noticia de la depravación, la mala noticia de la ira de Dios que está sobre el hombre, la mala noticia de la condenación de una humanidad depravada, para poder entender la buena noticia de la gracia, la buena noticia del perdón gratuito, la buena noticia de la justificación por la fe sola, la buena noticia de la justicia sustitutiva de Cristo. Así que sin mala noticia no hay verdadera comprensión del Evangelio de nuestro Dios. Por eso esta sección es tan importante. Y ya hemos avanzado en ella. En el capítulo 1, del 18 al 32, vimos a los no judíos, a los llamados gentiles o paganos. Ellos son culpables, ellos están depravados, ellos están bajo la ira de Dios. En la segunda sección, que va entre el capítulo 2, verso 1, al capítulo 3, verso 8, estamos tratando el tema de los judíos principalmente y de algunos moralistas. También esos moralistas son culpables, también esos judíos son culpables. Y ya vimos en esa subsección del capítulo 2, en el 1 al 16, en el verso 1 al 16, cómo desenmascarar a un moralista, sea judío o no judío. Hoy, al avanzar un poco más del verso 17 al 24, nos vamos a enfocar exclusivamente, o se enfoca mejor el apóstol Pablo exclusivamente en los judíos. Y veremos cómo Pablo derriba los argumentos falsos que tienen los judíos para negar que la ira de Dios está sobre ellos. Ellos también están bajo la ira de Dios, pero se rehúsan a reconocerlo debido a los grandes privilegios que han recibido del Señor. Ellos también necesitan la justicia de Dios que se revela en el Evangelio, la justicia de Cristo, pero ellos están llenos de orgullo, están llenos de justicia propia. Y por ese orgullo, por esa justicia propia, se autoengañan y rechazan la justicia gratuita de Dios. Y eso los va a llevar a que, entrando en el juicio final de Dios, con sorpresa se vean allí condenados.
Así que lo que tenemos en nuestro pasaje en el día de hoy es el esfuerzo del apóstol Pablo, quien los ama. Pablo ama a sus compatriotas y está haciendo aquí un esfuerzo grande, obviamente, lleno y guiado del Espíritu Santo. Está haciendo un esfuerzo grande por rescatar a sus compatriotas judíos de la ira justa de Dios sobre ellos. Así que el tema pues de este pasaje que hemos leído es el orgullo y los argumentos de los judíos para tratar de negar que están bajo el juicio de Dios. Ese orgullo y esos argumentos son presentados por el apóstol y son demolidos por el apóstol, y así quedan todos los seres humanos bajo la ira de Dios y necesitando urgentemente la justicia gratuita de Dios, la justicia de Cristo que se ofrece en el Evangelio. Vamos a exponer entonces nuestro pasaje hoy con el título El orgullo judío y el Evangelio invicto. El orgullo judío y el Evangelio invicto. Y es que este glorioso Evangelio también será invicto para salvar al más orgulloso, al más autoengañado, al más hipócrita de todos los judíos que fueron elegidos. Pero al escuchar la exposición de este pasaje, querido hermano, querido amigo, no pienses que esto no tiene nada que ver contigo porque tú no eres judío. Aquí el Espíritu Santo va a hablar a judíos. Y aunque tú no eres judío, esto tiene mucho que ver contigo, porque lo que sucede aquí con respecto al orgullo, con respecto a la justicia propia, con respecto al autoengaño y con respecto a la hipocresía, es un mal que todavía está en cada uno de nosotros. Por eso no debemos desconectar nuestro cerebro ni nuestro corazón porque van a estar hablando a judíos. No, por el contrario, de una manera indirecta nos van a estar hablando también a nosotros. Así pues que en nuestro pasaje tenemos dos cosas. En primer lugar, el orgullo judío presentado, y esto está de los versos 17 al 20. Y en segundo lugar, el orgullo judío demolido, en los versículos 21 al 24. Y ubicados en la máquina del tiempo en el siglo I, estaremos viendo este orgullo religioso, esta hipocresía y este autoengaño que no solamente estaban en el siglo I, que han estado a través de todos los siglos y llegan hoy hasta el siglo XXI, y en este momento está con muchos de nosotros aún. Iba a decir que está sentado en las bancas de la iglesia, pero no puedo decirlo porque a esta hora nadie se está congregando. Así que tengo que decirlo, que está sentado en las sillas de la casa, en los que están conectados hoy a esta transmisión en directo. Sí, en la silla de su casa con usted está sentado su orgullo, su hipocresía, su autojustificación y su autoengaño. Así que no nos desconectemos y veamos lo que el Espíritu Santo hace con estos orgullosos judíos. Veamos pues en primer lugar el orgullo judío presentado. Y esto está en los versículos del 17 al 20. Y lo que básicamente tenemos aquí son tres argumentos fundamentales que estimulan el orgullo judío y su falsa confianza para creer que la ira de Dios no está sobre ellos. Dos de esos argumentos falsos que los judíos usan están en el verso 17 y uno está en el verso 25. En el verso 17 encontramos dos de estos argumentos. Vean conmigo el verso 17. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío, ese es el primero, y te apoyas en la ley, ese es el segundo. El tercero está en el verso 25 y es la circuncisión, la cual veremos en la siguiente hora. Ahora nos vamos a concentrar en estos dos primeros argumentos, el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley, es decir, que ellos han recibido la ley. Veamos en primer lugar este primer argumento falso, el sobrenombre de judío, el orgullo de ser judío. Leamos otra vez el verso 17 en su primera línea. Dice, he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío. Estos judíos creían que toda la historia de elección y privilegios que ellos tuvieron como nación hace
prácticamente imposible que Dios los ponga bajo su ira. Si nos ponemos a pensar, y si estuviéramos hablando a esta hora con un judío, el judío nos diría: ¿y es que acaso no sabes de la relación de Dios con nuestro padre Abraham? ¿No sabes tú que nuestro padre Abraham fue llamado amigo de Dios? ¿No sabes tú que Dios habló a nuestros padres Isaac y Jacob? ¿No has escuchado de José o del gran Moisés cómo nos rescató de Egipto? ¿O acaso no sabes que Dios habló de viva voz con nosotros? ¿No sabes acaso que Dios habitó en medio de nosotros? ¿No has escuchado de la relación con nuestro gran rey David, como Dios amaba a David? ¿O acaso no sabes de los destacadísimos profetas que Dios nos envió? Uno de ellos, Amós, dijo en el capítulo 3, versículo 2 de su profecía: solamente a vosotros, refiriéndose a nosotros, dice el judío, he conocido, he amado de todas las naciones de la tierra. ¿No asegura eso el amor de Dios permanente para con Israel? ¿O acaso no sabes de los 3 grandes pactos que Dios hizo con nuestra nación? Con todo eso en sus mentes, los judíos llegan a pensar que ellos son súper especiales y que sobre ellos solo puede estar el amor de Dios. Escuchen el apóstol Pablo hablando de esos grandes privilegios que Dios dio a los judíos. En otro lugar de la carta, me refiero a Romanos capítulo 9, versículos del 3 al 5, en otro lugar Pablo reconoce todos esos grandes privilegios que ellos tenían. Escuchen Romanos 9 del 3 al 5. Dice: porque deseara yo mismo ser anatema o maldito, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción. Solo hay una nación en la tierra que ha sido llamada la nación hija de Dios, la adopción, la gloria, la presencia de la gloria de Dios en medio de ellos, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, y esto ya no opera en nuestro argumento, sino que es para nosotros, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Está bien, dice el judío, que la ira de Dios esté sobre esos paganos, pero nosotros somos judíos. Y en sus mentes se levantaban como una torre fuerte todo ese pasado de privilegios. Pero lo que ellos no pueden ver es que para Dios al final solo cuenta una cosa: no los privilegios que Él les haya dado, sino la obediencia en amor con la que ellos hayan correspondido. No la obediencia legalista, porque en algunos de ellos había una obediencia legalista, sino la obediencia en amor. Eso es lo que realmente cuenta ante Dios, no los privilegios que Él les había dado. Escuchen a 1 de Samuel capítulo 15, versículo 22, lo que dice este gran profeta. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en holocaustos y en víctimas, como que en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Así pues, que este primer argumento, tú tienes el sobrenombre de judío, queda totalmente desvirtuado, porque por muchos privilegios que Dios haya dado, para Él solo cuenta la obediencia en amor, no la obediencia legalista, sino la obediencia en amor con la cual se haya correspondido a esos privilegios. Veamos el segundo argumento, y es: te apoyas en la ley. Regresando a Romanos 2:17, la segunda línea, dice: he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley. Es decir, ellos dicen: Dios nos ha dado su ley como una señal de que está con nosotros. ¿A quién confiaría Dios su ley sino a un pueblo tan especial como somos nosotros?
Eso nos garantiza, el hecho de que Dios nos haya confiado ese tesoro, eso nos garantiza de que estará con nosotros, preservando su ley. Mientras Él preserva su ley, también nos preservará a nosotros. Así que, ¿cómo se te ocurre que la ira de Dios va a estar sobre nosotros? No, Dios no nos va a condenar. Ya te dije en el punto anterior que Él ha derramado sobre nosotros su amor. Y esta prenda maravillosa de tener la ley nos asegura que de ninguna manera su ira vendrá sobre nosotros. Pero de nuevo, lo más importante para Dios no es el privilegio de poseer la ley, sino la obediencia en amor que tú das a esa ley. No obediencia legalista, porque reitero, entre estos judíos había alguna obediencia, pero una obediencia legalista. Entonces no es el hecho de que Dios les haya dado la ley, sino cómo reaccionaron ustedes ante ella y si la obedecieron o no en amor. Este conocimiento de la ley trae otras manifestaciones de orgullo en este judío que argumenta de manera imaginaria con Pablo. Sigamos leyendo el verso 17, 18 y hasta el 20 y veamos otras manifestaciones de orgullo que aparecen en la escena. Dice otra vez el 17, aquí tú tienes el sobrenombre de judío, ya lo vimos, y te apoyas en la ley, ya lo vimos, y ahora otras manifestaciones de orgullo judío. Y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia de la verdad. Son otros argumentos adicionales. Conoces su voluntad, dicen estos judíos. Nosotros no somos ciegos como los demás pueblos. Solo nosotros podríamos traer la luz a esos pueblos ignorantes. Nosotros somos sus maestros. Por eso no cabe duda de que Dios estará con nosotros, porque nosotros traeremos a todas las naciones por toda la historia y hasta el final la luz que ellos necesitan, porque ellos son niños indoctos y nosotros somos sus maestros. ¿Cómo va a eliminar Dios de sobre la faz de la tierra a tan insignes maestros? Pero todos estos privilegios no los convirtieron en maestros fieles de la verdad, que viven en obediencia y con coherencia a lo que se les ha dado, sino se convirtieron en hipócritas. Se convirtieron en hipócritas. Y eso es lo que sucede cuando Dios da privilegios y no hay un corazón verdaderamente transformado. Cuando Dios da privilegios y no hay un corazón verdaderamente transformado, la persona se convierte en un religioso hipócrita autoengañado, y en eso se convirtieron estos judíos. Y ahora el Espíritu Santo toma ese pecado, el pecado de la hipocresía, y con ese pecado de la hipocresía les golpea el rostro, les apuñala el corazón y destruye estos primeros dos argumentos del falso orgullo judío. Veamos entonces en segundo lugar el orgullo judío demolido. Ya vimos el orgullo judío presentado, ahora veamos el orgullo judío demolido. La hipocresía es lo que produjeron todos esos privilegios, y aquí lo primero que hay que decir es que Dios aborrece a los hipócritas. Dios aborrece a los hipócritas y ama a los limpios de corazón. El Señor Jesús dijo a sus discípulos: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Y ahora el Espíritu Santo viene con un ataque brutal, un ataque tremendo, mostrando las características principales de un hipócrita. Y por eso es que ustedes pueden ver que aunque se habla de judíos en esta sección, no debemos desconectarnos, porque en nosotros todavía está este germen de la hipocresía. Antes que el coronavirus, había otro germen en el corazón humano, que es el germen de la hipocresía, mucho más dañino, porque ese germen envía al infierno aún a los que se creen religiosos,
aún a los que se creen buenos. Y Pablo ataca entonces este germen y destruye por completo la falsa confianza de estos judíos, utilizando un recurso que se llama pregunta retórica. Pregunta retórica es una pregunta que no requiere respuesta, porque la pregunta misma es una respuesta. Es decir, cuando uno pregunta a alguien retóricamente, lo que realmente está es afirmándole algo. Tú eres esto. Cuando yo le pregunto a alguien, tú eres esto, y lo hago de manera retórica, lo que le estoy diciendo es, tú eres eso. Esas son las preguntas retóricas. Y comienza Pablo su ataque contra la hipocresía. Verso 21, primera parte. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Quiero detenerme aquí, versículo 21a. Quiero detenerme aquí y hacer una pausa, que todos nos serenemos, nos calmemos, respiremos profundo, porque esto que acabamos de leer es lo más importante de este mensaje y lo que más puede ayudar a una iglesia como nosotros en el siglo XXI, en los tiempos del coronavirus. Esto es lo que más puede ayudar a la iglesia, porque en la iglesia también hay muchos hipócritas. No solamente son estos judíos inconversos los hipócritas, en la iglesia también hay muchos hipócritas. Y la característica más importante de un hipócrita, que lo llevará hasta al infierno si no se arrepiente, es lo que acabamos de leer. La característica más importante de los hipócritas es que ellos no se autoexaminan. Ellos no se autoexaminan. Así que si queremos librar un hipócrita en el día de hoy, vamos a insistirle a ese hipócrita que se autoexamine. El verdadero creyente se autoexamina. El hipócrita nunca se autoexamina. Y ese es el punto más importante. Pablo les dice aquí, ustedes son lo que son unos hipócritas, orgullosos, autojustificados y autoengañados hasta el día de hoy, porque no se autoexaminan. Y lo único que los puede salvar en este momento, que hará que se den cuenta de lo que son y anhelen con mucho deseo la justicia sustitutiva de Cristo, es que se practiquen hoy mismo un autoexamen. Más importante que el examen de laboratorio para el coronavirus es el autoexamen que deben practicarse todos los que nos decimos hijos de Dios, y mucho más los hipócritas. Si tú quieres saber si eres un hipócrita o no, mira en ti mismo con qué frecuencia te practicas el autoexamen. Eso es lo que va a permitirte reconocer que no eres un hipócrita. Y a los que lo son, reconocer que lo son, porque el resultado será que ellos no practican el autoexamen. Versículo 21b. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Estos fariseos hipócritas en aquellos días eran unos físicos ladrones, y dice el Nuevo Testamento que ellos robaban a las viudas ricas, por supuesto, su sustento con pretextos de religiosidad. Así que lo que el apóstol Pablo está describiendo aquí es lo mismo que el Señor Jesús describió cuando estuvo entre su pueblo. Versículo 22a. ¿Tú qué dices que no se ha de adulterar, adulteras? Estos judíos hipócritas, algunos de ellos cometían adulterio físico y lo encubrían, y otros cometían adulterio pero de corazón. Recuerden que el Señor enseñó la interpretación farisaica de no cometerás adulterio, no es correcta. No es solamente el acto físico, sino también el adulterio del corazón. Así que Pablo les está diciendo aquí, ustedes realmente dicen que no son adúlteros, pero lo son.
y enseñan que no se debe adulterar, pero ustedes cometen adulterio. 22b. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Esta es la sección más difícil del pasaje. No es fácil entender cómo es que ellos en este tiempo, en el siglo I, cometían sacrilegio. Lo que parece ser más viable es que estos judíos abominaban de los ídolos después de que llegaron del cautiverio babilónico. Cuando llegaron del cautiverio babilónico ya no adoraron más ídolos y aborrecían a los ídolos, pero al parecer cuando se presentaba algún ataque a otra nación o a otro pueblo idólatra, al parecer de los templos idólatras saqueados, ellos no obedecían a Moisés cuando Moisés les mandó que el oro o los metales preciosos de esos ídolos fueran molidos, destruidos del todo y desechados, sino que al parecer tomaban el oro y metales preciosos de esos templos que habían profanado o saqueado y con esos metales los reutilizaban para hacer objetos de valor de los cuales se lucraban. Al parecer, esta es la interpretación más viable de esta difícil sección. Así que Pablo, entendiendo mejor las cosas, porque pues estaba en el contexto de donde se escribió, les dice que ellos de todas maneras, aunque abominan de los ídolos, cometen sacrilegio. Versículo 23. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Y ese es el resultado de ser un hipócrita. El resultado final, el colmo de la hipocresía y el resultado final es que deshonramos a Dios. Y no solamente deshonramos a Dios delante de las personas que nos están viendo, sino que en el caso de estos judíos, ellos deshonraron a Dios delante de todas las naciones. Ellos debieron haber sido maestros de la ley para todas las naciones, pero el resultado final de su hipocresía fue todo lo contrario, y es que terminaron deshonrando a Dios delante de todas las naciones y haciendo que estos no judíos se alejaran muchísimo más de Dios por causa de la hipocresía de ellos. Y eso es lo que dice el versículo 24, el cual muestra el resultado final a nivel global de la hipocresía de los judíos. Dice, porque como está escrito, y aquí el apóstol cita Isaías 52, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Cuando ellos fueron llevados al cautiverio babilónico, las otras naciones dijeron, el Dios de los judíos, aquel del cual escuchamos que destruyó a los egipcios, que abrió el mar rojo, que destruyó a todas las tribus de Canaán, después de todo no es tan poderoso porque fue vencido por el Dios de los caldeos. Con ese Dios nosotros no queremos tener nada. Preferimos a nuestro Dios, o mucho mejor, el Dios de los caldeos. Así que ellos terminaron causando una grandísima vergüenza entre todas las naciones. Y los que debieron haber sido luz de las naciones, ahora son causa de vergüenza del nombre de Dios entre ellas. Así pues, de esta manera, el apóstol Pablo echa por tierra estos dos primeros argumentos que producen falsa confianza en estos judíos. Ni el sobrenombre de judío, número uno, ni el hecho de que te apoyas en la ley, te sirve, oh judío, para decir que la ira de Dios no está sobre ti. Por el contrario, muestra que mereces doblemente la ira de Dios por los privilegios que tuviste, porque al que más se le da, más se le exige. El grado de condenación no será el mismo. Si se recibieron mayores privilegios, se tendrá mayor condenación. Y al apóstol ahora solo le queda derribar el último bastión del orgullo judío, que es la circuncisión, pero eso lo veremos en la siguiente enseñanza. Recuerden, son tres argumentos de este orgullo judío: el sobrenombre de judío, te apoyas en la ley o posees la ley o te fue dada la ley, y tercero, el último bastión del orgullo judío es la circuncisión. Los dos primeros quedan listos, ahora nos queda solo el tercero.
Debemos cerrar entonces con unas palabras de aplicación. Y como vimos a lo largo de la exposición, realmente aunque se habla a judíos, es una enseñanza de mucha actualidad. Y a manera de aplicación lo que haremos será retomar las palabras de nuestro Señor Jesús a sus discípulos. Guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado, porque ahora somos nosotros los que estamos cargados de privilegios. Ustedes vieron durante la enseñanza que los judíos estuvieron cargados de privilegios y que esos privilegios no produjeron sino orgullo, autoengaño, autojustificación, hipocresía y fracaso. Ahora somos nosotros los cristianos los que estamos cargados de privilegios. Somos nosotros. Y la advertencia del Señor Jesús es esta: que entre nosotros hay muchos hipócritas. Entre nosotros hay muchos hipócritas. Vayan conmigo, por favor, a Mateo capítulo 7 y vamos a ver cómo el Señor nos muestra que entre nosotros hay muchos hipócritas. Y por eso tenemos que erradicar el germen de la hipocresía a partir de mensajes como estos en los que se aborda este terrible pecado. Mateo 7, 21 al 23, el Señor Jesús está cerrando su glorioso sermón del monte, el programa de gobierno del Mesías, la forma como se debe vivir en el reino de Dios, y nos coloca en el juicio final. Y miren las palabras de Cristo con relación al juicio final. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Noten de nuevo el énfasis en la obediencia. Recuerden que durante la exposición dijimos que el privilegio no cuenta si no hay obediencia en amor. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y ahora noten el 22 cómo comienza. Muchos, no dice pocos, no dice una minoría, dice muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Está refiriéndose al privilegio de poseer la palabra de Dios y anunciarla. Y en tu nombre echamos fuera demonios, está refiriéndose al privilegio de tener poder para actuar en el nombre de Dios, para hacer retroceder la obra de las tinieblas. Y en tu nombre hicimos muchos milagros, se está refiriendo al privilegio que tuvieron algunos apóstoles en el primer siglo de hacer grandes milagros y mostrar la llegada del reino de Dios. ¿No tuvimos nosotros todos esos privilegios? Y el 23 dice, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí. Y miren cómo termina, hacedores de maldad. No importa la cantidad de privilegios, sino la obediencia en amor que tú le devuelves, le correspondes al Señor. La obediencia en amor, no la obediencia legalista, no la obediencia orgullosa, no la obediencia a normas extrabíblicas que tú te creaste, que tú te fabricaste para lucir más santo. No, es la obediencia en amor a la ley pura, la obediencia en espíritu, la obediencia con gozo. Sí, queridos hermanos, ahora nosotros tenemos el sobrenombre de cristianos. Y nosotros poseemos la ley. El discernimiento del bien y el mal a partir del Nuevo Testamento está con nosotros. Nosotros tenemos el conocimiento de Dios y en ello nos gloriamos. Nosotros nos gloriamos en ello. Nosotros decimos, no somos como aquellos adoradores de ídolos de otras religiones falsas. No, nosotros incluso somos guías de ellos porque constantemente los estamos amonestando, diciéndoles, mira, no te inclines ante una imagen de yeso o madera. Tú eres, dices de ti mismo, yo soy luz de los indoctos, maestro de niños. Nosotros somos los verdaderos maestros de la luz y la verdad. Somos la luz del mundo. Especialmente nosotros los reformados.
Nosotros que pertenecemos a esta ala de la Iglesia de Cristo llamada la Reforma, que tenemos el privilegio de tener una doctrina muy cercana a los apóstoles, que tenemos en nuestras confesiones de fe tesoros invaluables que protegen la verdad entre nosotros, que tenemos estructuras bíblicas en nuestras iglesias, que tenemos un gobierno plural, que tenemos nuestros ancianos, que tenemos un culto, una liturgia verdaderamente bíblica regulada por el principio que regula la adoración. Nosotros tenemos muchos privilegios. ¿Y qué están haciendo esos privilegios en nuestro corazón? ¿Nos están llenando de orgullo religioso? ¿Nos están llenando de autojusticia? ¿Nos está convirtiendo en hipócritas autoengañados? Si tú tienes esos privilegios, entonces, ¿qué es lo más importante? Examínate a ti mismo. El que tiene esos privilegios y no se examina a sí mismo, puede ser uno de estos hipócritas que será sorprendido en el día del juicio y verá cómo cae al infierno con todos sus privilegios. Así que autoexamínate. Tú que predicas que no se debe robar, robas. Estoy hablando a cristianos. Tú que predicas que no se debe robar, robas. Sí, porque tú robas el tiempo de tu trabajo. Llegas tarde o sales más temprano o alargas la hora del almuerzo. Tú que predicas que no se ha de robar, robas porque no pagas tus impuestos o no pagas tus deudas. Tristemente todavía hay cristianos que piden prestado y no pagan. Tú que dices que no se debe mentir, mientes. Dentro de los que dicen ser cristianos todavía hay mitómanos calificados, que le mienten a su esposa todos los días, que le mienten a su jefe todos los días y son cristianos y ni se ruborizan. Y cuando llega la noche hacen una rápida oración: Señor, gracias por todos estos privilegios que me has dado, pero no se autoexaminan. Tú que te dices cristiano, ¿miras pornografía? El reino de los cielos no consiste en palabras, ni en comida, ni en bebida, sino en poder. Poder para dejar de pecar. Tú que te dices creyente, tú que te dices reformado, tú que te alineas con los grandes de la historia, ¿ves pornografía? Eres un hipócrita, vas a ir al infierno. Debes autoexaminarte, debes reconocer tu pecado y venir a Cristo pidiendo perdón. Tú que dices que se debe trabajar, que los creyentes debemos dar buen testimonio en nuestro trabajo, tú eres un perezoso que no quiere trabajar, que quiere todavía vivir de cuenta de otro. No, tú no eres ni cristiano ni reformado, lo que eres un hipócrita, eso eres tú. Y eso es lo que nos está diciendo este pasaje. Para Dios lo más importante es la obediencia en amor a todos sus mandamientos. Y en tiempos de aflicciones, los hipócritas tienden a decaer. Aquellos que son más proclives al miedo y a abandonar el barco de la fe en tiempos de aflicción son los hipócritas. Y por causa de ellos el nombre de Cristo es blasfemado entre los que no son cristianos. ¿Eres tú uno de esos? Examínate a ti mismo. Pregúntate qué piensan acerca de Cristo los que te conocen íntimamente, los que están cerca de ti. ¿Ven en ti una persona totalmente comprometida con Cristo? No que seas perfecto, porque ninguno de nosotros puede ser perfecto, pero eres coherente. En la iglesia de Cristo hay dos tipos de profesantes: los hipócritas y los coherentes. ¿Cuál de ellos eres tú? No sea que por ser un hipócrita el nombre de Cristo sea blasfemado, porque al infierno bajarás. Pero por ser un coherente el nombre de Cristo es glorificado, y a la gloria eterna con grandes galardones tú entrarás. Oremos. Señor, tu palabra
es como una espada de doble filo que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, de manera que nada queda oculto en su presencia. Hoy, Señor, realmente nos has golpeado fuertemente. En los tiempos del coronavirus, es mejor recibir un golpe tuyo, un golpe que nos lleva a la santidad. Es mejor padecer siendo un verdadero cristiano en medio de las epidemias que tú envías a este mundo, pero con la seguridad de que somos de Cristo y no unos hipócritas, que vivir en la absoluta comodidad, no indispuestos por ninguna clase de aflicción. Gracias por estos tiempos del coronavirus, porque nos pruebas, porque nos sacarás como el oro, como oro afinado, quitarás todo lo que estorba, lo quemarás, todo lo que no es tuyo lo fundirás. Límpianos de toda hipocresía, orgullo, autoengaño, y prepárate para ti un pueblo limpio, puro, celoso de buenas obras. Te damos gracias por tu santísima palabra, en el nombre de Jesús. Amén.